Las especies animales precisan de un campo que se llama campo mórfico, campo morfogenético. Ese campo, el cual es imprescindible para las especies, actúa como una especie de internet o de intranet. En ese campo está la información que vuelca a cada individuo de cada especie como producto de su experiencia. Y el objetivo es que toda la especie se beneficie del fruto de la experiencia de cada individuo. Sabemos que en un orden de jerarquía primero está la vida de la especie, la existencia de la especie y luego la vida del individuo. Cada individuo de cada especie es una circunstancia en la existencia de la especie. Todo lo que experimenta cada individuo de cada especie se va volcando en ese campo morfogenético, campo mórfico, que han descubierto los científicos biólogos hace muchos años, ya está súper, hiper comprobado. Y ese campo es la inteligencia, la conciencia y la mente colectiva de la especie. El ser humano está conectado a algo similar, a un campo mórfico, porque somos una especie animal, homínidos, mamíferos. En cuanto a eso, funcionamos del mismo modo, como todos los animales. Solo que ese campo mórfico humano sirve únicamente para lo que es la existencia como animal, la existencia biológica. La misma lógica tiene el campo universal o el cielo, como suele decirse, para lo cual necesitamos desarrollar el cuerpo que es coherente con ese campo, que es el cuerpo de luz. El cuerpo de luz, precisamente, es el cuerpo que tiene la coherencia, la resonancia y el ligamento natural con el campo universal o campo divino, que nos da información, cualidad, facultades, ya no para sobrevivir como animales, para lo cual está el campo mórfico biológico, sino para trascender esta vida y para existir en otra realidad, en otro aspecto, lo que llamamos usualmente espiritualidad o campo mental superior. El campo mórfico o al campo mórfico humano biológico nos conectamos naturalmente a través del cuerpo biológico o el cuerpo físico. Al campo universal o campo divino nos conectamos también a través de un cuerpo que le es natural. Y ese es el cuerpo que llamamos cuerpo cristalino o cuerpo de luz, el cual hay que despertar, hay que hacerlo nacer, hay que alimentarlo, así como el cuerpo físico. Hay que nutrirlo para que nos dé una conexión firme y para que descienda a través de ese cuerpo y de sus mecanismos la información, la facultad de las cualidades que nos permiten llevar una vida no solamente como animales basados en lo instintivo y en los intereses que impone el instinto, sino llevar una vida superior, una vida que nos permita trascender esta instancia, evolucionar, ascender. Este es precisamente el objetivo y la carrera contra el tiempo que se da en la vida de cada ser humano. Digo contra el tiempo porque tenemos una ventana de tiempo cronológico para aprovechar esta oportunidad, desarrollar los mecanismos del cuerpo de luz, del cuerpo espiritual, para fortalecer esa conexión con el campo universal, con el campo divino, ganar esas facultades y crear una identidad en ese campo de realidad. Una vez que creamos una identidad en ese campo de realidad, esa identidad no desaparece, no muere. Esa identidad es lo que nos da la continuidad y nos da la trascendencia evolutiva a través de todas las siguientes encarnaciones hasta que en un punto ya no necesitamos más pasar por esta instancia. Bien, ¿cómo y en qué nos beneficia la conexión con el campo universal o campo divino? Mira, es cierto que primero y ante todo hay que resolver las demandas de la existencia. Hay que comer, hay que dormir, hay que descansar, hay que estar en un contexto con cierto grado de seguridad y armonía, si no uno está en una situación de urgencia y emergencia constante que activa el sistema reptiliano de supervivencia y no da lugar a otra cosa. Mientras esté activo el sistema reptiliano de supervivencia, mientras estemos sujetos a amenazas o peligros inminentes, el cuerpo de luz y la conexión con el campo universal o campo divino no se activa por una razón lógica. Primero lo primero, ¿no? Porque hay que atender las cuestiones de la supervivencia. Entre paréntesis, no es casualidad que vivamos en estado crónico de inseguridad económica, política, bélica, etc. Todo eso es producido como una película de cine, producido a propósito en esta realidad artificial, cultural, subjetiva en la que estamos, para que no nos sea tan fácil activar nuestro cuerpo de luz que nos da la resonancia con el campo divino y que podemos bajar información y activar sentidos nuevos. Los sentidos nuevos que podemos activar no solamente sirven para conectar con un campo y una realidad más allá
no solamente sirven para acreditarnos en el cielo, no solamente sirven para asegurarnos la vida después de la muerte. Activar las cualidades que bajamos, así como el celular baja aplicaciones de la red, esas cualidades y facultades que podemos bajar del campo universal, del campo divino, nos dan poder sobre la realidad biológica, nos dan poder sobre la realidad actual, nos dan amparo, nos dan seguridad. Entonces se produce algo muy interesante. Mientras estamos únicamente conectados al campo biológico, somos totalmente dependientes, como el resto de los animales, de recursos y factores externos, lo cual nos hace totalmente vulnerables y absolutamente dependientes de un estado de naturaleza sobre el cual no tenemos prácticamente ninguna injerencia. Cuando activamos los mecanismos y el cuerpo de luz que nos dan la conexión con el campo universal, el campo divino, y empezamos a activar y a bajar esas facultades, esas aplicaciones divinas, espirituales, empezamos a ser cada vez menos dependientes de recursos externos y empezamos a sustituir gradualmente esos recursos o fuentes externas de vida por nuevos recursos o por recursos que vienen de este campo. No porque empecemos a cambiar el agua y el alimento por aire, sino porque empezamos a nutrirnos de otra manera y empezamos a ser más efectivos, más eficientes en las decisiones y sobre todo porque empezamos a vibrar con una resonancia diferente y por derecho divino atraemos lo que necesitamos. De esto que te acabo de decir surge lo que se llama en el ámbito católico religioso la divina providencia. Cuando nosotros estamos en ligamento, en sintonía con el campo universal, tenemos un derecho natural, un derecho divino sobre las cuestiones de la supervivencia. Por ende, como dijo el queridísimo Jesús, quien busca el reino, todo lo demás lo recibe por añadidura. ¿Ok? Primero lo importante y luego lo urgente. Esta es la importancia entonces de enfocarte en lo importante, valga la redundancia. ¿Y lo importante qué es? Dar vida a ese potencial, a esta posibilidad que tenemos los seres humanos y que es exclusiva de los seres humanos. Por eso es imperdonable que el ser humano viva como un animal más, sujeto a los mismos intereses que el instinto impone a otras especies salvajes. Es realmente imperdonable que vivamos sujetos a las emociones, a los impulsos sensacionales, en la irracionalidad absoluta como cualquier mono, como cualquier otro homínido. Nosotros tenemos que desarrollar los mecanismos que nos dan la conexión con el campo universal, para empezar a transformarnos, para empezar a activar una nueva naturaleza con sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de esa naturaleza? Una mayor intuición, inspiración, discernimiento, pensamiento crítico, conciencia. La capacidad de comprender la realidad de lo que estamos, comprendernos y por ende tomar decisiones más efectivas, más acertadas y evitar las consecuencias de andar a ciegas, de vivir apostándonos, de vivir en esta dependencia y susceptibilidad que nos amarga la vida. Estos mecanismos, estos aspectos que nos dan la resonancia y conexión con el campo universal es lo que se desarrolla, lo que desarrollamos aquí en los cursos, talleres, retiros, lo que estamos estimulando, lo que estamos alimentando y nutriendo para generar esa fuente interna de vida, esa fuente de vida que surge del interior, ese poder que nos da la claridad y el conocimiento, el saber. Siempre pongo este ejemplo. El mecánico, porque comprende el motor del auto, tiene poder, lo puede reparar, puede restablecer su diseño original, su estado de salud óptimo. Pero el que no sabe es pobre ante el motor. Se tiene que apostar, se rifa, toca, hace como si supiera, pero inclusive hasta puede hacer más daño. Esta es la gran diferencia entre el saber y no saber, entre el entender y no entender. El que no sabe es pobre, es dependiente, está a ciegas. El que empieza a comprender, a cultivar el conocimiento, empieza a ganar poder sobre la realidad, empieza a gobernar y a actuar como soberano.